¿Cómo están, mijas queridas? ¿Cómo están las mijas, los mijos, los mijitos, las mijitas y los mijes? Oye, bienvenidos a nuestro capítulo de día martes 12 ya de marzo. Quiero darles la bienvenida a todos, agradecerles por los comentarios. Nos escriben harto. Qué bueno, me gusta eso, que la gente se exprese y diga lo que piensa a través de las redes sociales. Quiero contarles que hoy tenemos un programa muy entretenido. Mira, primero vamos a hablar sobre la menopausia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre perimenopausia, climaterio, de todo eso, de cuáles son los síntomas, de cuáles son las causas, de cómo se trata esto? Nos va a hablar Odette Freundlich. Ella es kinesióloga y además especialista en sexualidad. ¿Eres rulienta? ¿Te cuesta hacer los rulos? ¿Te parece que los rulos son sexys? ¿Ah? ¿Te quedas dormida y después cuando te despiertas al otro día ya se fueron los rulos? Bueno, vamos a hablar de las ondas en el pelo. Para eso nos acompaña Estefanía Porcio. Ella es una influencer experta en rulos. Y finalmente, un tema muy interesante que de alguna manera a todos nos afecta. Si no es a nosotros mismos, algún pariente, algún amigo, alguien que conocemos. La soledad. Temazo, ¿no? La soledad. ¿Qué es, desde el punto de vista psicológico, la soledad? ¿Por qué a veces nos sentimos solos estando con muchas personas? De eso y mucho más nos va a hablar el psicólogo Daniel Sánchez. Están todas invitadas a nuestro programa y quiero agradecer los Instagram porque caché que estaban pataleando, que dice que nos escriban frases, escribamos, que comentemos y después nos los leemos. Así que hemos seleccionado algunos de los saludos cariñosos que nos han enviado. Vamos con el primero. Cheri.belargabecorta dice: qué buenos temas. Gracias, Cheri. Sabemos que hay muchas personas que valoran también nuestra pauta. Monique.pinong, muy bueno el programa. Es la idea, amiga, tratar de profundizar en temas interesantes, ser un aporte y tener el tiempo necesario para profundizar. Porque muchas veces en la televisión va todo tan rápido que los temas se hablan así como por encimita nomás. Conchita Dali dice: me encanta el programa. Gracias, Conchita, también por tus saludos. ¿Tenemos más? ¿Tenemos más? Verónica.cb60. Me encanta tu programa, Claudia. Hermoso y hartos corazones. Gracias. Gracias a toda la gente que nos escriba. Coca Silvar, bueno el programa. Es la idea, sin estridencia, solo con una buena conversación, un buen tema, que además temas que nos afectan a todos, son temas transversales, ¿cierto? Así que los invito para que se queden hoy día con nosotros y nos escriban a través de las redes sociales. Lo pueden hacer en Instagram en @mijacltv+. Y también pueden comentar a través del hashtag en Twitter, que ya no se dice Twitter, ¿cómo se decía? Ex, una cosa así, en hashtag mijatv+, ¿ya? Volvemos al tiro y comenzamos nuestro programa. Están todos invitados, ¿ya? Espérennos, vale la pena. Para allá. Ya estamos de regreso, gracias por esperarnos y comenzamos de inmediato con un tema que yo ya les adelanté. Vamos a hablar de la perimenopausia o climaterio. Para eso saludamos a Odette Freundlich. ¿Cómo estás, Odette? Gracias. Muy bien. ¿Pronuncia bien tu apellido? Gracias. Muy bien, creo. Perfecto. Oye, vamos a hablar de este tema porque cuando la editora me comentaba, yo le decía, pero perimenopausia, ¿cuál es la diferencia entre perimenopausia, menopausia o climaterio? La perimenopausia es lo que está antes, alrededor de la menopausia, los años que están como antes de que te llegue la menopausia, que es el periodo en que se produce la última menstruación. ¿Ya? O sea que ya no vas a poder tener un periodo reproductivo, ya no vas a poder tener hijos. A ver, tengo una duda. No hay menstruación. Perdón, no, estoy súper confundida. Mira, la premenopausia es lo que sucede antes de tener la última regla, digamos, el periodo anterior. Exacto. ¿Y eso podría partir a qué edad? Podría partir entre los 45, los 50 años, más o menos. Eso cada es persona normal. Es distinto, claro. Pero entre los 45 y 50 años. Ya, esa es la premenopausia. Claro. Después viene la perimenopausia, que es todo el periodo que está alrededor de eso, ¿ya? Cuando estás como acercándote ya a lo que se llama el climaterio, que es esta etapa de la vida en que
ya no tienes menstruación, no tienes regla, ya no tienes posibilidad de reproducción. Claro, claro, perfecto. ¿Ya? Entonces tenemos perimenopausia, antes peri, alrededor de la menopausia. La menopausia, cuando se produce la última regla o menstruación, y el climaterio es la época, es el periodo en que ya no es reproductiva la mujer o la persona. Quiero hablar de los cambios, pero varían mucho los cambios en la premenopausia, perimenopausia y climaterio. ¿Varían mucho los cambios que tenemos las mujeres? Es algo como progresivo. A ver, vamos a hablar de eso. Progresivo. ¿Cuáles son los cambios que algunas mujeres no se dan ni siquiera cuenta de que van pasando de un periodo a otro, pero otras sí, en que van sintiendo como más cansancio, a lo mejor bochornos o estos cambios vasomotores, ya en que sientes como estos calores que te vienen por todo el cuerpo, sobre todo en la parte del pecho, que duran a lo mejor un par de minutos y después se van. Cambios también con la menstruación. A veces te llega la menstruación, otras veces no te llega la menstruación. Comienza a ser irregular. A ser irregular. Cambios de ánimo. Cambios también hormonales. Por supuesto, van disminuyendo las hormonas. Entre ellos, los estrógenos, la progesterona y la testosterona. ¿Ya? Y eso trae muchísimos cambios. Claro. Cambios en que vas sintiendo a lo mejor menor lubricación, ¿ya? Vaginal, vas sintiendo menor deseo sexual, la musculatura se va poniendo más hipotónica, más flácida. Podrías tener algunos cambios como incontinencia, a lo mejor de orina, de feca, de gases, prolapso o caída de alguno de los órganos que están dentro de la pelvis, y como las paredes se van adelgazando de la vagina, en general de la vulva, se va produciendo atrofia en el área genital, y eso podría traer como consecuencia dolor en las relaciones. Pero es horrible escucharte. Pero perdona que te diga, pero tiene solución. Ay, ya, qué parece bueno. algo trágico, parece algo trágico, pero todo tiene solución, es solucionable. Las hormonas se pueden reemplazar. Ya, la falta de hormonas, porque disminuyen las hormonas y eso se puede reemplazar. Se puede reemplazar. ¿Todas las mujeres pueden tomar hormonas? No, no todas las mujeres pueden tomar hormonas. Por eso que la terapia de reemplazo hormonal debe ser indicada por un médico, ojalá ginecólogo especialista en climaterio o menopausia, ¿ya? Porque hay mujeres que han tenido algún tipo de enfermedades como cáncer o vasculares, o tienen antecedentes, ¿ya?, de cáncer y no pueden tomar cualquier hormona. Entonces debe ser indicado por un ginecólogo especialista en climaterio o menopausia. Pero sí hay cosas que se pueden, para las personas, tú dirías, entonces, bueno, alguien que tuvo, por ejemplo, cáncer, ¿no puede hacer ningún tipo de terapia? Sí, sí. Hay diferentes cosas, coayudantes, que pueden suplir, por ejemplo, los hidratantes. Siempre hablamos de lubricantes vaginales, pero nunca hablamos de hidratantes. ¿Ya? Y así como tú te echas crema para hidratar la piel de la cara, también deberías usar algún hidratante para hidratar la vagina. ¿Ya? Y eso que no tiene ningún efecto contra la... idea que existía eso. Así es. Y uno va a la farmacia y dice, hola, ¿me da un hidratante? Hidratante vaginal, que no es lo mismo que el lubricante. El lubricante sirve para lubricar, el hidratante para hidratar. El lubricante sería para una cosa más puntual, para tener una relación sexual sin dolor. Exactamente. En cambio, el hidratante es como para la salud vaginal, digamos. Exactamente. Quería volver al tema de las hormonas, te lo pregunto, perdona mi ignorancia. No, al contrario. Porque yo tuve cáncer, pero tuve cáncer triple negativo, que no responde a ninguna hormona, a diferencia de los cánceres más comunes. Exacto. Sin embargo, entonces no me pudieron aplicar hormona, solo quimioterapia, a diferencia de otros cánceres que sí le aplican hormona. Pero después, yo ya tengo 50 años y sí he tenido bochorno, pero tampoco puedo tomar hormona.
Las hormonas, las mujeres que sí pueden tomar hormonas, aquí viene lo ignorante. ¿Se toman? ¿Se inyectan? ¿Cómo uno se mete hormonas? Hay diferentes tipos de aplicaciones. Orales. ¿Ya? También dérmicas, ¿ya? Que tú te aplicas, es un gel que tú te aplicas en diferentes partes del cuerpo según te lo indique tu ginecólogo tratante. Y también hay hormonas intravaginales, ¿ya? En formas de óvulo o de crema que se pueden aplicar con el dedo o con un aplicador, ¿ya? Entonces hay diferentes formas de aplicarse estas hormonas si fuera necesario. ¿Y si fuera necesario, las hormonas se aplican una vez o hay que estar constantemente o todos los días aplicándoselas? Depende de la indicación que tengas tu ginecólogo. ¿Ya? Pero en un inicio, por ejemplo, las intravaginales, en un inicio se sugiere hacerlo a diario, más o menos por unos 10 días o 2 semanas, y después lo puedes hacer 3 veces a la semana por un periodo muy largo. En términos generales, ¿son caras las hormonas? No quiero que me digas precio, pero ¿es algo caro cuando uno compra hormonas? Asequible. Ah, perfecto. Absolutamente. Ya. Asequible. Es decir, si una mujer, pasado los 40, bordeando los 50, empieza a sentir bochorno, lo que tú decías, cansancio, ¿qué otro síntoma hablamos? Va cambiando tu cuerpo. Debería entonces acercarse a su ginecólogo, que en realidad deberíamos acercarnos siempre, una vez al año por lo menos, para chequear que esté todo bien. Pero debiera uno decir, puede ser que esté entrando entonces en el periodo de la premenopausia o ya menopausia. Te iba a preguntar, cambios psicológicos. Hay cambios también del ánimo, del humor, ¿ya? Muchas veces las mujeres nos ponemos más como depresivas, hay cambios de ánimo, del humor. Entonces, también se van produciendo esos cambios a nivel emocional y psicológico. Cambios a nivel del cuerpo, corporales, ¿ya? La distribución del tejido adiposo, la grasa, no es igual. A ver, ahí no es igual. Lamentablemente, la grasa se concentra más en el área abdominal. Ya. En el área más abdominal, el metabolismo disminuye. Se pone más lento. Se pone mucho más lento. Ya no es lo mismo, ¿cierto?, perder peso pasado los 50 que cuando tenías 30. Lo hablamos la semana pasada. Qué terrible eso. Es terrible. Ya uno no baja más. Es terrible. Uno no baja más. Realmente mirarse al espejo y decir, pucha, quisiera ser la que era antes, pero no es así. Pero mira, yo a este periodo le llamo plenipausia. ¿Ya? Plenipausia, porque es un periodo en que ya la mayoría de las mujeres, tus hijos ya se fueron de la casa. Si tienes pareja, te quedaste sola con tu pareja, en donde tienes mucho más intimidad. Tu experiencia te ayuda mucho más, ¿cierto?, a poder tener una conversación, una comunicación mucho más asertiva. Ya sabes lo que te gusta, lo que no te gusta, te atreves a poner límites, te atreves a decir, tienes más tiempo para poder hacer lo que tú quieres. En el tema de la intimidad, sabes qué te gusta y qué no te gusta. Entiendes que a veces no tienes deseo de tener encuentros íntimos y puedes manifestárselo a tu pareja, si es que tienes pareja. Si no, bueno, no importa, sabes qué es lo que te está pasando. Entiendes que aunque no tengas pareja, igual puedes disfrutar de tu propia intimidad. Todo tiene solución. Como decías tú, la plenipausia. Así que es un periodo de plenipausia para poder empezar a disfrutar de otra etapa de la vida. Me encanta porque de alguna manera siempre la vida se encarga de darle algo bueno a cada etapa, ¿cachai? Buscándole el lado bueno, porque por otro lado uno, claro, escucha, ya no voy a bajar de peso, ¿cachai? Vamos a poner mal genio. O sea, enumeraste un montón de síntomas que son súper lateros, pues son fome, pues a nadie le gusta sentirse así. Los bochornos son horribles. Horrible, pero... Son horribles. Pero estoy hace muchos años con menopausia y con climaterio y nunca más he vuelto a tener bochorno, ¿ya? Porque tengo un tratamiento de terapia de reemplazo hormonal que me ayuda entonces a suplir todos estos cambios o el déficit que se producen
con las hormonas. Ya, es decir, que existe la forma de poder aminorar estos síntomas y poder vivir sin estar todo el rato así como... ¡ah! Exactamente, y no es solo los bochornos y el sofoco, sino la masa muscular se va perdiendo. Los huesos también van perdiendo, ¿cierto?, la captación de calcio, y empieza lo que es la osteopenia o la osteoporosis. Tus músculos del suelo pelviano también se ven afectados, ¿ya? Estos músculos que sujetan los órganos que están dentro de la pelvis pueden estar en esta etapa de la vida mucho más flojitos o a veces apretados y te van a producir dolor también. Pero importante entender que todo esto sí tiene solución y se puede prevenir para que tengas esta etapa de la vida, la puedas vivir con mucha plenitud. Ya, me interesa que hablemos de la prevención, pero antes quería preguntarte, ¿es mito que las hormonas engordan? ¿O obedece, como tú decías, a este periodo de la vida, con o sin hormona igual vas a engordar un poco más porque ya estás en la menopausia? Igual seguramente que vas a engordar un poco más y tu grasa se va a distribuir de forma distinta al tejido adiposo, pero las hormonas bien administradas no tienen por qué engordar. No tienen por qué hacerte engordar. Claro. Lo otro que te iba a preguntar, yo he sabido de casos de chiquillas más jóvenes, ponte tú a los 30 años, que se le adelanta la menopausia. Exacto. ¿Eso es común? ¿Por qué sucede algo así? Exacto. A algunas personas se le produce esto como menopausia precoz. Claro. ¿Ya? Y pueden haber varias causas, entre ellas a lo mejor alguna cirugía, alguna histerectomía, ¿ya? O una histerectomía total, en que se saquen, por ejemplo, los ovarios, en que ya no van a seguir produciendo estas hormonas y se va a producir una menopausia precoz, en que puede ocurrir. Yo he tenido pacientes en Centro de Intimidad que lo tienen a lo mejor a los 30, 40 años, en que, bueno, no es lo ideal, pero sí se produce. ¿Cuánto dura todo este periodo de cambios de hormona, del ánimo, del sudor y todo, así como de principio a fin? Todo este periodo que hablábamos como de la perimenopausia, que podría empezar a los 45 y durar a lo mejor hasta los 55, ¿ya? Pero vamos ajustándonos al uso de una nueva forma de vida, ¿ya? Una alimentación sana, con ejercicio, preocupada de tu musculatura corporal y de tu musculatura del piso pelviano, preocupada de tu higiene y de tu salud íntima. Entonces se puede ir acortando este periodo. Perfecto. Oye, Odette, ¿y cuándo uno dice, sí, ella tiene menopausia? ¿Cómo se mide? Yo he escuchado, entiendo que es como cuando ya no menstruas en un año. Sí, pero hay que ver entonces los exámenes hormonales. ¿Ya? Y el ginecólogo te va a decir, sí, efectivamente tus hormonas han disminuido en un estado en que ya estás entrando en el climaterio. Perfecto. Hablabas tú de prevenir, de prepararse quizás un poco antes, ¿cierto?, para poder sobrellevar mejor todos estos cambios físicos y cambios psicológicos. Sensibilidad, hablábamos, mal genio, y físicamente lo que hablábamos, dolores, aumento de peso, bochorno. ¿Cómo se puede prevenir? Primero, educándote de que esto no porque entres en esta etapa de la vida, que es normal, no nos podemos saltar esta etapa de la vida, pero no porque entres en esta etapa de la vida, tu vida va a cambiar dramáticamente. No, ¿ya? Tenemos que informarnos y educarnos sobre cuáles son los cambios que se producen para poder sobrellevarlos de la mejor manera, teniendo una alimentación sana, haciendo ejercicio, teniendo un grupo de amigas, apoyo de redes, ir a controles médicos, ir a control de tu piso pelviano con un kinesiólogo especialista, ¿cierto?, en piso pelviano, hablar de los cambios que se producen en tu vida íntima o en tu sexualidad, conversarlo. Si estás teniendo algún cambio, ir a una terapia con un equipo
de profesionales multidisciplinarios expertos en la materia. No como le ha pasado desgraciadamente a algunas amigas mías que han consultado a profesionales y le han dicho, ¿y tú a esta edad para qué quieres? Dedícate a pasarlo bien, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué a esta edad? ¡Ay, qué desagradable que te respondan! Muy desagradable así. Que te respondan así, ¿cierto? O cómprate un lubricante, tómate un traguito y olvídate. Chao. Chao, ¿ya? No, tenemos que saber que la vida sexual nunca termina, se va transformando, ¿cierto? Claro. Tú naces sexuado y mueres sexuado, pero hay cambios en las diferentes etapas de la vida y hay que adaptarse a estos cambios. Nunca vas a vivirlo como lo vivías a los 20 o a los 30, ¿ya? Pero es una muy buena etapa para poder disfrutar. Entonces no hay que asustarse de que vamos a entrar en esta etapa de la vida en que se van a producir todos estos cambios a nivel psicológico, emocional, corporal, hormonal, de la intimidad. No, hay que prepararse ya con una vida sana, saludable, y la comunicación es vital, poder comunicar qué es lo que está pasando, qué es lo que estás sintiendo. Eso, qué importante es estar consciente y decir, me está pasando esto, lo entiendo, sabía que va a pasar en algún minuto y voy a tomar carta en el asunto para hacer más llevadero este periodo. Podríamos otro día hablar más sobre sexualidad en gente mayor, gente madura. ¿Ah? Encantada. Oye, Odette Freundlich, ella es kinesióloga, pero además especialista en sexualidad, y entiendo que tienes un lugar donde tú trabajas, ¿cómo se llama? Un centro. Mi Intimidad. Exactamente. Y ahí hay un equipo Hay un equipo multidisciplinario porque todos estos cambios y en general todo en la vida tienes que tratarlo en forma multidisciplinaria. No es solo lo físico, exacto, es lo emocional. Por eso que yo trabajo con muchas ginecólogas, especialistas en diferentes áreas, psicólogas, sexólogas, ¿ya? Entonces abordamos todos estos problemas de forma integral. Muy bien, Odette, muchas gracias. No hay por qué. Gracias, encantada. gracias. Y también un tema muy interesante es el tema del piso pélvico, que me gustaría que también lo conversáramos en otra oportunidad. Yo ahora te dejo un segundito y me vengo para acá, porque así como la Odette hablaba de que hay que prepararse, claro que sí, sobre todo si uno no tiene una buena alimentación, tiene que suplirlo, ¿cierto?, con suplementos, ojalá naturales, vitaminas, minerales, son importantes, y para eso Subavit, este suplemento natural que te va a ayudar a fortalecer tu sistema inmune. Son 2 cápsulas al día para hombres y mujeres sobre 15 años. Tiene un montón de beneficios, puedes ingresar a la página www.subavit.com y escuchar los testimonios de cómo le ha mejorado la calidad de vida a muchas personas, no solo en fortalecimiento del sistema inmune, sino que le ha ayudado a sobrellevar algunos dolores, Mira, mejor escúchenlo ustedes. Hay despacho a todo Chile. Tienen que comprarlo en www.subavit.com. Hay packs súper convenientes. Y también, si lo quieres comprar de manera presencial, puedes ir a cualquiera de las tiendas Naturland. Te lo recomiendo, yo lo tomo todos los días. Se llama Subavit. Me cuido con Subavit. Le hemos pedido a todas las amigas que nos manden frases que le haga sentido. Y tenemos una frase para irnos a la pausa comercial. A ver. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus cuerpos. Eleanor Roosevelt. Gracias, Carolina Donoso. Un besito para ti también. Gracias por participar. Sigan escribiendo. Volvemos al tiro con otro tema muy interesante. Espérenos. Quiero presentarles a una nueva invitada. Ella es Stefania Porcio. Ella es influencer y vamos a hablar de rulos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿y tú? Bienvenida. Te ves gracias. Tan bonita. ¿Vieron el pelo de la Estefanía? Te voy a decir Estefanía nomás. Sí, dale nomás, Steffi. Steffi.
Oye, para hablar de rulos, y uno dice, ¿cómo va a ser tema los rulos? Son temas, no lo sabrán las personas que son crespas. Sí. ¿Tú naciste crespa? Toda la vida, sí. ¿Ya? Desde muy chica, o sea, obviamente nací rulienta. Mi mamá era rulienta, es rulienta, pero ella era como bien aleonada y como no se preocupaba mucho de su pelo, y para mí siempre fue un tema, un problema grande. Tenía mucho pelo, mucho volumen, mis compañeras todas lisas, me comparaba mucho. Nada, fue todo un tema ser rulienta en el transcurso de mi vida. No, y suele pasar que la rulienta quiere ser lisa, sí, po, y las lisas quieren hacerse rulos. No, y genera muchas inseguridades también. Saber que no eres, o sea, al menos en mi colegio, en mi curso, yo era la única rulienta. Entonces, y me trataba de comparar con el resto y nadie era rulienta. Entonces me sentía tan insegura de mi pelo, y a medida que fui creciendo, en la adolescencia, cada vez un poco más insegura. Bueno, ahora vamos a hablar de los rulos, porque si ustedes se fijan, la Steffi tiene unos rulos preciosos. Entonces queremos saber cuál es el secreto para tener unos rulos así de maravillosos y tan brillantes que tienen los rulos. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la técnica? Ya, primero que todo es súper importante, porque yo tengo un Instagram que se llama Es de Rulos, y tengo muchas seguidoras que lo primero que me preguntan es ¿cómo tener brillo? Mi pelo es opaco, ¿cómo puedo tener más brillo? Y es súper importante saber que el pelo ruliento es un pelo opaco, por naturaleza. Nosotros tendemos mucho a compararnos con el pelo liso porque es el pelo como más clásico que vemos, pero realmente el pelo, que es súper brillante y sin frizz, pero el pelo ruliento es un pelo que naturalmente tiene frizz y es opaco. Entonces eso es lo primero que tenemos que aprender y aceptarlo. Después de eso, existen muchas técnicas para poder sacar más brillo al pelo. Tratarlo, cuidarlo, mascarillas, hidratantes, proteicas, porque el pelo ruliento, al tener una porosidad alta, que ahí te estoy hablando un poco más con tecnicismo, pero para que lo entendáis un poco, es como una espiga de trigo, un trigo, ¿cachai? Que tiene... Sí. Ya. Y así cualquier hebra del pelo es así, y las del pelo ruliento están abiertas, están muy abiertas, entonces penetra, puedes ponerle muchas mascarillas, crema y toda la cuestión, pero bota muchas sus propiedades. Las proteínas que tiene el pelo, la hidratación que tiene el pelo la va perdiendo. Entonces es muy importante volver a entregarle eso al pelo, y eso es a través de mascarillas, tratamiento. Hay cachado en el supermercado como que está el champú, el acondicionador, y hay un pote. Ya, el pote es la mascarilla, que esa como que dice, déjate la puesta como 3 minutos o 5 minutos. Ya, esas son súper importantes aplicarla en el pelo ruliento porque es un pelo muy deshidratado. ¿Y funciona efectivamente 3 minutos? Yo siempre la dejo, por ejemplo, se pone después del champú y yo la dejo puesta al menos unos 5 minutos. Ya. Oye, y quiero preguntarte otra cosa, para hacerse los rulos, porque hay mucha gente que somos crespas, pero yo no confío, ponte tú, en los rulos, porque un día me quedan bien, otro día me quedan mal, y eso que soy naturalmente rulienta, crespa, ondulada, pero no son confiables, no son confiables los rulos. Cuando tú te despiertas, bueno, tú tenés N más rulos, ¿así amaneces o tienes que, ponte tú, ocupar esos secadores que tienen como una cosa así y hacer así el difusor y empezar a hacer así con las manos para que queden bonitos? Mira, o sea, el pelo ruliento es un mundo. O sea, tenemos que saber que esto no es me salí de la ducha y quedé lista y me voy a dormir y despierto y están intactos. No, es todo un tema. De partida, el secador con difusor, que es el difusor es lo que se llama, los rulientas los tenemos que usar sí o sí. Porque si usamos el secador convencional sin difusor, nos va a salir frizz, se nos van a desarmar los rulos y vamos a quedar como Hagrid de Harry Potter, como Hermione. Vamos a quedar así, es como no, y te lo amarras y odio mis rulos, siempre pasa eso, porque no sabemos tratarlos. Primer consejo fue usar mascarilla para nutrir el rulo, para darle más brillo. Segundo, si eres crespa, nunca secarte con el secador fuerte y con la boquilla así. Tiene que estar siempre con el difusor, sí, ¿cierto? El difusor, a temperatura media y velocidad media. Pero antes de eso, cuando tú te sales de la ducha, tú tienes que aplicar las famosas cremas de peinar. Tienes que aplicar una crema de peinar y un gel. ¿Gel? Sí, siempre pasa lo mismo. Al principio, cuando yo empecé a entrar en el mundo curly, empecé a aprender de productos. Ahí, por ejemplo, estaba mi hermana con un gel. Es súper importante el gel porque el gel es el que nos va a dar definición, nos va a dar fijación para que el rulo dure más tiempo y nos da brillo, ese brillo extra. ¿Pero gel? ¿Como el gel que uno usa? Mira, tócame el pelo. Yo lo tengo suave, ¿verdad? Y yo tengo gel puesto. Mira, y espérate, porque en mi época era el mousse.
El mousse, sí, bueno, el mousse también es una opción. Se llaman productos fijadores. Ah, ya. El mousse o el gel. La laca no la recomiendo mucho porque suele tener alcohol. Pero esos son productos fijadores. Y esos se ponen después... Antes del difusor. Antes del difusor. El difusor es secar, es para secar el pelo. Y cuando tú te sales de la ducha con el pelo mojado, te tienes que aplicar crema de peinar para poder desenredar y humectar el pelo. Espérate, ¿la desenredada de las crespas se hace en la ducha o se hace después? Ese también es un tema muy importante. A ver, siempre vamos a escuchar en las peluquerías y generalmente los peluqueros todos dicen el pelo se desenreda en seco. Y tienen razón. Mira. Porque el pelo en su estado mojado es el estado más débil en el que está. Porque el pelo cuando absorbe mucha agua se vuelve muy elástico y cuando lo desenredas en mojado se puede quebrar. Como que se lo vas dañando. Pero eso es el caso del pelo liso, porque ¿qué pasa con el pelo ruliento? Desenredarlo en seco, con todos los productos que ya tenemos en el pelo, es muy difícil y cuesta mucho. Y además la forma que tiene como de espiral hace que cuando tú pases el cepillo se vuelva a enredar, sobre todo en seco. Entonces, para pelo ruliento y pelo afro se recomienda desenredar en mojado con cremas de pelo, o sea, con acondicionador. Ya. Y de puntas hacia, de puntas hacia raíz. Bueno, en cualquier caso, las lisas también deberían desenredarse así. Sí, esa es la técnica, porque uno lo hace al revés. No. Yo lo hago así. O sea, bueno, yo tengo ahora sí un poquito pelo, pero cuando tenía pelo, siempre uno lo hace de raíz hacia abajo. No, no tiene sentido si lo piensas, porque si los nudos están acá, los vas a apretar. Entonces tienes que partir de las puntas hasta la raíz. Uy, mira, a los 50 años acabo de descubrir que llevo 50 años equivocada bueno, con el tema del pelo. Es normal, o sea, yo aprendí, tengo 32 años y esto lo aprendí en el 2017, tenía 25, 26, 27, no sé, ya no. Una cabra, eres una cabra. Oye, en cuanto a rulos, ¿qué recomiendas tú si alguien quiere hacerse rulos? El ondulador, los tubos... Yo no recomiendo nada de eso. No. Es que mi Instagram se llama Es de Rulo. Hablo todo el tiempo de pelo ruliento, pero en sí mi consejo siempre y lo que yo trato de fomentar es ama tu pelo naturalmente. O sea, si eres rulienta, yo te voy a enseñar a que lo cuides, a que lo ames así como es. Si eres lisa, no trates de ser rulienta. Y si eres rulienta, no trates de ser lisa. O sea, naciste así, trata de... Aprendamos a querernos... ¿Tú nunca te alisaste el pelo? Nunca me lo alicé, en una fiesta de 15 me lo alicé, pero mi hermana, 2 horas alisándome el pelo, terrible. Y es heavy porque de hecho no me reconozco cuando me aliso el pelo. De espalda no me reconoce la gente, de hecho. Claro. Y no, pero yo nunca me alicé porque no me gustara mi pelo. Claro. Yo me lo amarraba. Lo amarraba mucho, así como moños bien tirantes. Y después empecé como a echarme también mousse, o sea, mucho mousse, pero usaba el secador de pelo, muy caliente y me lo estiraba, pero nunca lo llegué a alisar. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces hay peinados para ciertas ocasiones. Esto no lo digo yo, estoy interpretando lo que dice la gente. Por ejemplo, si tenía una entrevista muy formal o algo muy elegante, se recomienda, dicen, el pelo más liso. En cambio, el pelo como tú, así salvaje, es una cosa más sexy, ¿cachai? Más desordenada. Dice otras cosas el pelo ruliento. Se lee distinto una persona rulienta que una persona lisa. Ya, eso es sí, estás en lo correcto, pero eso es una creencia que yo y que hoy en día todas las rulientas estamos tratando de decir esto no es así, porque yo nací rulienta y no por eso voy a ser menos formal. De hecho, eso ha generado mucha discriminación para nosotras y muchas inseguridades, porque el pelo ruliento es suele ser sinónimo de desprolijo, de hoy día no te bañaste, hoy o sea, ya pues cuando una peinadita, ya. Todo eso nos va generando mucha inseguridad a medida que vamos creciendo, las rulientas. Y hoy en día, de hecho, yo para contarte, en la universidad, a mí sufrí como una discriminación, que no lo voy a decir así porque realmente yo lo acepté y no me di cuenta que había sido discriminada hasta hoy en día. Que fue cuando tuve que defender la tesis. ¿Ya? Y cuando uno defiende la tesis tenía que ir elegante y te sumaban puntos por... ¿Qué estudiaste, perdón? Administración hotelera. Nada ¿Ya? que ver. Y sumaban puntos la buena presentación, po. Y a mí el profesor me pide, todas mis compañeras que teníamos que dar la tesis, que la defendíamos, eran lisas. Y a mí me pide que me amarre el pelo, porque yo me tengo que ver formal. Y dije,
correcto, lo entiendo. En esa época yo también encontraba que mi pelo era súper desordenado. Obviamente no me voy a ver elegante si lo mantengo suelto, qué sé yo. Pero hoy en día que mi pelo lo mantengo... O sea, yo voy a un matrimonio y mi pelo así suelto me encanta. Yo siento que mi pelo es igual de ¿elegante? Sí, igual de elegante que un pelo liso. No tiene por qué no serlo. Si es mi genética al final. O sea, ¿por qué voy a modificarlo? No, a mí yo miro a la Steffi y me da la sensación de libertad, ¿cachai? Como una cosa así muy... Es que sí. Muy bonita, muy libre, muy liviana, muy... De hecho, el eslogan de mi... Porque tengo una página web y mi marca es de rulos. Mi eslogan es libera tus rulos. Porque en el fondo eso es lo que trato de fomentar. Es como... Hay tantas presiones por el hecho de ser rulienta que, como tú misma decías, que era este tema de no sentirse formal, por ejemplo, bueno, no sentirse formal y todas esas como atributos negativos que le dan al pelo ruliento. Y un día, entonces te lo vas amarrando porque te va generando mucha inseguridad, te lo vas alisando y alisarse el pelo es una esclavitud, porque te lo alisas permanentemente, sobre todo para el pelo ruliento, te lo alisas permanentemente y después las raíces te empiezan a salir rulientas. Entonces ahí se genera que te lo tienes que volver a alisar y te vuelves esclava del alisado. Y me ha pasado mucho, tengo muchas seguidoras que dijeron ya no más, no me quiero seguir alisando, porque es súper perjudicial para la salud del cuero cabelludo alisarse el pelo y para el mismo pelo es súper perjudicial. Entonces muchas seguidoras, sobre todo en pandemia, me dijeron ya no quiero más, me voy a dejar el pelo ruliento y pasaban por esto que se llama transición, que es mitad pelo ruliento, mitad liso. Es súper heavy el cambio y al final cuando deciden hacer el big shot, que es cortarse el pelo de todas las partes lisas, es una liberación, del fin soy yo, porque a mí me dicen rulos, en el colegio me decían rulitos. Entonces imagínate como luchar contra eso y alisármelo constantemente es como... Pues es tu sello ahora. Y mi genética, mi mamá es rulienta. Oye, ¿y es difícil peinarse con rulo? Tenéis variedad de peinados, ¿no? Ah, peinados, así como, sí, claro. Como vamos a hacer un tomadito, un moño, una trenza. Mira, yo soy muy mala para los peinados, ya te gusta así. A mí me encanta mi pelo así, o sea, obviamente, por ejemplo, si hago deporte me lo amarro, o cuando lo tengo muy desordenado y no me lo quiero lavar, me hago un moño alto, normal, pero hay muchos hoy en día peinados de matrimonio y cosas así para pelo Y en ruliento. tu caso, porque uno lo ve y cuando ve el pelo crespo, uno cree que está enredado. Sí. El tuyo se ve los rulitos súper bien hechos. Por ejemplo, perdona la pregunta tan íntima, vale. pero me siento en confianza. ¿Cuándo te lavaste, la última vez que te lavaste el pelo? Antes de ayer. No, ayer me lo lavé. Ayer. Sí. Ya, y te echaste los productos y todo, Sí. y tú hoy día, ¿te hiciste algo para venir? Ah, verdad que me había hecho esa pregunta. Yo duermo con un turbante en el pelo. Ah, ya, eso no lo habíais contado. Sí. ¿Cómo es eso? Ya, te lo tenéis que amarrar así. Es una bandana como estas de deporte que uno se pone en el cuello. Me lo pongo ahí en el pelo a lo Marge Simpson. Ya, Le hago como un agarradito para que se vea un poquito más bonito el turbante y con eso duermo. ¿Qué es lo que eso me va a generar? Que el pelo no se mueva en la noche, entonces no se enreda y a la vez la fricción con la almohada no genera frizz. Y además de eso, recomiendo mucho dormir con funda de satín en la almohada. Ay, ya. Así de Es específico. todo un tema. Oye, me sorprende porque además me divierte que el tema sea tan específico y efectivamente, po. Sí. ¿Cachai? Es un tema tener rulo, que otros dicen, mira la cabeza de pescado, ¿qué le importa el rulo? Sí, es tema tener rulo. Es que, ¿sabéis qué? De hecho, cuando yo empecé el Instagram, yo decía... como contarle a la gente, ¿tú qué haces? No, yo tengo un Instagram de rulo. Y decía, qué superficial suena. Pero resulta que la que es rulienta sabe que es cero superficial porque como te había comentado antes, genera tanta inseguridad que de realmente empezar a amar tu pelo, porque es eso, volver a amar tu pelo, ya deja de ser algo superficial, es algo como realmente total. O sea, como es como que te perdonas, no sé, como por tanto odio que al menos a mí me pasó que yo realmente odié, así con esas palabras, odiaba mi pelo, lo detestaba, no me quería mirar, una vez le dije a mi papá que me rapara, así, no, yo en verdad detestaba mi pelo. Y hoy en día verlo, amarlo y decir como que mi pelo es todo, yo lo amo demasiado, es como una liberación y no es algo superficial. Lo último, te apuesto que todo el mundo te ve y te dice, perdona que lo voy a hacer. ¡Ay, la rulita! ¡Qué linda la rulita! Y te lo estiran, ¿no? Sí, te carga. Sí. De hecho, hay el pelo... No, pero tranqui, no. Cuando me preguntan o cuando yo les digo tócamelo, obviamente me da lo mismo, pero pasa mucho que en la calle... ¡ah!
Sí, me dan ganas. Es que dan ganas, uno te ve y me dan ganas de ¿sabes por qué? Bueno, el pelo, hay un eslogan, de hecho, como típico curly, que es Don't touch my curls, ¿cachai? Porque es muy común que te toquen el pelo, Rubiento. Y no es el hecho de, bueno, igual es como raro que cualquier persona llegue y te toque, pero además súper es invasivo. Como... Tú no sabes todo el trabajo que hay acá. Para hacerme el rulo. Claro, o sea, no es que me lo haga uno por uno, pero hay productos que yo me he hecho. O sea, yo me demoro máximo, contando el secado de pelo, 1 hora con el pelo. Pero no lo hago todos los días. Claro. ¿Cada cuánto tiempo, cortito, para terminar? ¿Cada cuánto tiempo hay que lavarse el pelo con los rulos? Eso depende de cada tipo de cuero cabelludo. Todo cuero cabelludo es distinto, como la piel, hay mixta, grasa, seca. En cuero cabelludo es también. Entonces, la manera para saber cuánto te tienes que lavar el pelo es tocarlo y decir, ya hay grasa, hay que lavar. Ok, ahí está el Instagram entonces, @esderulos, para que sigan a la Steffi. Todas las rulientas que se atrevan y aprendan, me parece algo súper bonito que dijiste de aceptarte y querer tus rulos. Sí, ¿cachai? Querer tu pelo, cuidarlo, no quemarlo. ¿Cierto? Exacto. Tratando de ser diferente. Te agradezco. Steffi, muchas gracias, Estefanía Porcio, influencer, que nos vino a hablar de los rulos. Y sabes que acá en el programa le pedimos a la gente que nos mande frases que le hicieron sentido. Tenemos una para comentarles. Nadie puede herirme sin mi permiso. Gandhi. Volvemos al tiro. Ya estamos de regreso y estamos llenos de color porque llegó Daniel Sánchez. Bienvenido, Daniel, psicólogo. Qué rico tenerte. De nuevo, nos vemos de nuevo. Sí, nos vemos de nuevo. Ya lo extrañaba yo. Oye, nosotros también te extrañábamos porque queremos hablar de muchos temas. Sí. Y hoy hemos escogido un tema que yo creo que a todos nos afecta, si no personalmente a alguna persona que uno conoce, al vecino, a los adultos mayores, a gente joven. Vamos a hablar de la soledad. Cuando uno habla de soledad, te quiero preguntar, como que, obvio que si te pregunto qué es la soledad, voy a quedar como pregunta eso, po. Sí. Si es obvio. ¿Qué es la soledad? La soledad. Pero desde el punto de vista de la psicología, Sí. ¿qué es la soledad? Mira, yo diría que la soledad es un momento que las personas viven en ausencia de vínculos con otros, pero también es posible que hablemos de soledad emocional. Y la soledad emocional tiene más relación con un estado personal de ausencia de vínculos significativos, de redes con personas que no... Yo puedo estar conversando contigo y puedo acompañarte a estar contigo, pero dentro de mí, en lo más profundo de mi existir, siento que hay algo que no logro conectar o hay algo que no logro compartir con un otro, ¿sí? Y ese no compartir con el otro podemos definirlo como un estado individual de ausencia de vida, de sociedad, de vínculos, que se traduce en un estado en que la emoción está sola, soledad emocional. Hay veces en que la soledad es obligada, como en el caso de las personas mayores, ¿no? Muchas personas mayores están solas, pero no porque quieren, están solas porque se les muere la familia, se les muere la pareja, los hijos y las hijas los abandonan, el Estado los abandona, viven en la profunda vacío, ¿cierto? Pero ese estado es más bien, no sé si la palabra es físico, es un estado situacional, viven en una casa solo y están ahí. Otra cosa es vivir rodeado de mundo, ¿cierto? De gente, de historia, pero no conectar. Y sentirte solo igual, a pesar de estar rodeado de personas. Vacío. Vacío en lo más profundo de mi interior. Siento que estoy conversando contigo o con quien sea. Y hay algo dentro del vínculo, hay algo dentro de mí que me mantiene como en un segundo plano, si tú quieres, ¿no? Como estoy realmente desconectado de la vida afectiva con el mundo. Estoy solo. Me siento, voy, me paro. ¿A qué obedece? A la ruptura de vínculos afectivos, a la ausencia de propósito. La ausencia de propósito es terrible. Una persona sin propósitos, es que es feo lo que voy a decir, ¿verdad? Pero ¿de qué vive una persona que no tiene un propósito en la vida? Y el propósito no puede ser la crianza, tener un buen trabajo, ni tener una carrera universitaria o un centro de formación técnica. Eso no es un propósito, eso es una tarea, eso es una, qué sé yo, algo que escojo. El propósito trasciende la vida. A ver, hablemos del propósito, porque los japoneses tienen un término muy bonito que se refieren al ikigai, que hablan del propósito en la vida, que eso es lo que nunca te puede faltar. Y hablan de cosas tan sencillas como levantarte y
ir a tomarte un café a la esquina, sacar a pasear al perro. Cosas simples hablan. Claro, pero es que si tú lo piensas bien, esas son tareas. Yo tengo 2 perritas. No, pero te tiene que gustar mucho. Claro, pero esa es la condición. Pero es que aún así, yo tengo 2 perritas y me gusta o no, tengo que sacarlas a pasear porque tienen que socializar como perros y porque tienen que oler, ¿no? La actividad del perro oler es como la gran tarea de los perros. Tú sabes que gastan más energía oliendo que corriendo los perros. No te puedo. Claro, entonces cuando llueve, por ejemplo, y no puedes sacar al perro afuera porque se va a mojar, lo sacas afuera de la casa o del departamento a oler el pasto, 10, 15 minutos y listo, y queda así agotado. Gastan mucha energía en eso. Ok, entonces yo tengo la obligación de sacar al perro. Dame un ejemplo de propósito para entender de lo que estamos hablando cuando se habla de propósito. Educar, comprometerse, formar una familia, creer, vincularme. Un propósito puede ser no estudiar una carrera o estudiar un oficio, sino que convertirme en lo que esa carrera o ese oficio me va a convertir. Yo no estudié psicología para atender pacientes. Yo estudié psicología para convertirme en un psicólogo y ser una persona que transforme la sociedad a través de todas las tareas que tengo que hacer. Enseñar, qué sé yo, estar contigo, todo lo que tú quieras. Son tareas que conducen a este propósito. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo más cercano. Ante una enfermedad grave, ante una crisis existencial profunda, porque la enfermedad grave es un zarpazo profundo. Es un cañón en la cabeza. Exacto. Levantáis un buque con el meñique, ¿sí? Pero no basta solo con sanarse, sino que el haber atravesado una tormenta de vida te lleva a establecer un nuevo camino a seguir. Tú dices, yo no puedo seguir haciendo lo que hacía toda la vida, porque la vida es cerca, vos estuvo ahí, claro. Estuve un paso, ¿cachai? Entonces no puedo volver ahora a mi vida habitual de siempre, como si nada, porque este hecho fundamental, este estrés que viví producto de esta enfermedad o de lo que sea, este estrés tremendo, me llevó a mover la brújula. Claro. Y cuando muevo la brújula establezco un nuevo propósito en la vida, que puede ser, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo torpe, hacer un programa de bienestar. Claro. Porque entendiste que el bienestar es lo más importante en la vida, más que... Hoy día hablaba con un amigo que se le murió el papá, le venía mandando un mensaje por WhatsApp y le decía, no se trata solo de sufrir y lamentarte de la muerte del papá. Ahora tienes que buscar el sentido existencial de este dolor, buscar el sentido profundo que trae en tu vida esta tristeza maldita que se traduce en un sentido de vida. Te voy a poner un ejemplo simple. Mi papá murió cuando yo tenía 18 años. Él tenía 50, era muy joven. Murió un ataque al corazón. Y me lamenté toda la vida de la muerte de mi papá y nunca entendí por qué. ¿Por qué, Diosito o quien sea? ¿Por qué me arrancaron un brazo? ¿Cachai? Sin embargo, entendí, después de como 25 años, que cuando... Yo estoy casado con Loreto. Que cuando se murió el papá de Loreto, yo podía estar al lado de ella para acompañarla. Y ahí entendí por qué me había tocado a mí 25 años antes. Ahí le diste un sentido, en el fondo. Exacto. Dijiste, ahora puedo ocupar esa experiencia traumática que viví con Loreto. Estoy al servicio de ella para... Claro. Entonces dije, ¿será entonces que este dolor que me tocó vivir, el sentido profundo que tenía era ser compañía de otros en un momento doloroso? Y de ahí en más, gran parte del trabajo terapéutico que hago es acompañar a personas en... Bueno, trabajé en una fundación, aporté en una fundación de mujeres con cáncer. Les hacía psicoterapia. O entender el proceso de muerte de otros. Entiendo cuando veo ese proceso que por algo me tocó vivir lo que me tocó vivir. Ese momento, para mí, se convirtió en un propósito de vida. Acompañar al prójimo en un momento de dolor. Y a mí me acompañan otros en mis momentos de dolor. Y en el caso de, por ejemplo, una mujer que nos esté viendo ahora, madura, tiene que pensar cómo piensa, cómo busca su propósito, cómo se le ocurre. Porque hay gente que dice, no se me ocurre. Es que... No sé, ¿te llega? ¿Uno tiene que buscar? Se busca. Se busca. Se busca... Es que, a ver, si alguien nos está viendo y siente dolor, o siente tristeza, o siente abandono, o siente angustia, no basta solo con preguntarme por qué siento angustia. ¿Por qué? Fíjate algo.
Cuando yo pregunto por los por qué, siempre apelo a las razones. Pero cuando pregunto del cómo me siento, apunto a la emoción. Sí. Entonces yo debiese pensar cómo se siente este dolor. ¿En qué parte de mi cuerpo está el dolor? Ok, está en el brazo. Ok, ¿y cuándo me duele el brazo? Cuando hablo con quién, cuando estoy con quién, cuando hablo de qué temas. ¿Cachai? Entonces, misteriosamente empieza a aparecer algo dentro de mí en que todo empieza como a sintonizarse, empieza como a cuadrar y digo, es curioso, pero se me pasan los dolores, se me pasa la obsesión por saber o se me pasa el estado de malestar. Entender un poco quizás, Daniel, también, porque lo que tú decís, ¿dónde me duele? ¿Por qué me duele esto? Cuando estoy con quién me duele, porque en la manera que uno se hace esas preguntas y entiende, esto me pasa cuando hago esto, o me duele porque no he podido superar no sé qué, tenía una respuesta. Es más terrible no tener el diagnóstico, es decir, estoy triste, me siento solo y no sé por qué. Claro, pero es que las personas no tenemos que hacernos diagnósticos, tenemos simplemente que entender. Mira, te voy a contar otra experiencia personal que me tocó vivir hace muy poquitito. Estuve en Auschwitz ahora en el verano, en el campo de concentración alemán, en Polonia. Y horroroso, como tú quieras mirarlo. Fui porque, bueno, mi mamá nació en un campo refugiado en la Segunda Guerra, entonces necesitaba como buscar respuestas. Y de repente me pregunté... Perdón, ¿tu mamá? En un campo refugiado. ¿Nació? Sí, el año 44, en Modugno, en Italia. Mira. Pero de refugiado, no de concentración, campo refugiado. Y vivió la posguerra y todo lo que tú quieras, y bueno, en fin, y fuimos educados en la posguerra, y etcétera. Bueno, eso yo vengo escuchando historias de toda la vida. Bueno, entonces fui y de repente me pregunté durante 2, 3 semanas, decía, ¿cómo? Hay gente tan maldita, ¿cómo existe tanto odio en la humanidad? Y leí, me documenté, empecé a investigar teorías psicológicas, el psicoanálisis, y empecé ¿cómo? Hasta que llegó un momento en que dije, es que no tengo que saber por qué hay gente así. No tengo que entender quién soy yo para entender a un ser humano maldito y como Hitler y otros más. Lo acepto. Existe un mundo maldito, existe un mundo odioso, existe un mundo catastrófico. Yo no lo comparto, yo no voy a vivir en él, pero haré lo que sea posible para vivir un mundo distinto de ello. Por eso hablo siempre tanto que en mi vida no hay espacio para la violencia, etcétera, etcétera. Entonces, si me pregunto y me hundo en la pregunta del por qué, me quedo ahí. ¿Por qué sufro? ¿Por qué mi pareja no me quiere? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué estoy abandonado? ¿Por qué no tengo propósito? ¿Por qué? Me quedo en el por qué. No tengo propósito porque no tengo. Se acabó el problema. Listo. Oiga, y su reflexión de los últimos 5 años, bueno, me pregunté por qué no tenía propósito y llegué a la conclusión de que ¿por qué no nomás? Eso no es ningún avance. Yo digo, ¿qué es lo que me falta? ¿Cuáles son las cosas que me hacen vibrar? ¿Cuáles son las cosas que anhelo? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero hacer con los años que me quedan? ¿Qué quiero hacer? ¿A qué me quiero dedicar? Bueno, quiero dedicarme a hacer ikebana. Quiero dedicarme a hacer, no sé, pintura, a colaborar en una sociedad, en una fundación. Quiero dedicarme a enseñar a los niños, a jugar fútbol. Ese es el propósito. Y si tienes respuesta a todas esas preguntas o tienes ganas de hacer muchas cosas, pero eres solo, efectivamente. ¿Se puede ser feliz solo? Porque hay gente que dice... Sí. Pobrecita, y dice que es feliz, pero nadie puede ser feliz estando tan solita. Claro, pero es que si tú dices nadie puede ser feliz estando tan solo, es una argumentación que tienes tú. Entonces yo diría, claro, pero ¿quién tiene miedo a la soledad de ustedes? No soy yo, porque yo vivo feliz así, porque, soy una persona sola, pero emocionalmente no estoy solo. Claro. Emocionalmente soy parte de un colectivo que nos juntamos en la villa o en la población, donde tú quieras, toda la semana a tejer para los niños X, o jugamos la pichanga acá, o soy parte de un grupo que hace tal cosa, o en la iglesia, o trabajo en un comedor popular. Da lo mismo, porque siento que cuando trabajo en el comedor popular pelando papa, y tengo que pelar 600 papas en un día, estoy haciendo un bien al otro, y el bien al otro misteriosamente tiene que ver con el propósito que yo he escogido, porque el propósito no es dar comida, el propósito no es que alguien coma, el propósito en un comedor popular es colaborar en una acción social que tiene que ver con el bienestar del prójimo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces cuando tú me dices, pero ¿cómo puedes ser feliz tú trabajando en un comedor popular?
Bueno, soy feliz. Pero es que me parece que eso es innecesario, que eso es muy poco para usted, pues. Entonces te resuelve tú, el que a ti te genere, porque tú tenés ruido con un comedor popular. Yo soy feliz en la vida, qué sé yo, limpiando la plaza que está al lado de mi casa. Y la limpio y voy como a los caros y la gente tira, yo recojo eso. Pero ¿cómo puedes ser feliz con eso? Bueno, soy feliz. Pero es que para ser feliz, Claudia, uno necesita propósitos gigantescos. No, pues, usted necesita propósitos gigantescos, yo no. Oye, volviendo al tema de la soledad, sí. Ahora que estamos rodeados de... Porque en la época de uno no habían redes sociales. No, felizmente. Pero las redes sociales ahora suplen un poco y tú veis la gente que tiene amigos virtuales, que no los conocen ni los va a conocer nunca, pero se siente acompañado. ¿Qué opinión te merece eso? A ver, bueno, ahí hay un tema súper interesante, porque cuando nosotros decimos en nuestro tiempo era diferente, siempre va a ser diferente en nuestro tiempo. Yo tengo casi 54 años, me tocó ser adolescente en los 80. Sí. Y cuando yo digo otro tiempo distinto para nosotros, era un tiempo distinto que no va a volver nunca y se acabó. Entonces compararnos o comparar nuestra manera de socializarnos con los chiquillos es imposible. Es como decir, hoy se socializa a través de las redes sociales con gran importancia, sí, punto. Tenemos que aceptarlo, tenemos que vivirlo y tenemos que comprenderlo. Es que es lo que tú decías ahí antes. Lo primero es aceptar, es así. ¿Sí? O sea, no es que tratemos de cambiarlo, no, es así, es una realidad. Nuestros hijos tienen amigos y hasta mi mamá tiene amigos, mi mamá que es mayor, tiene amigos, ciberamigos, digamos, ciberamigos. Sí. Es válido, ¿no? Pero por supuesto, lo que pasa es que lo que hay que entender allí, cuando tú eras adolescente, ¿cuánta gente te conocía? No, te voy a inventar un número, 200 personas, ya. ¿Pero cuántos eran tus amigos? 5. Hoy día pasa lo mismo. Hoy día tengo múltiples conocidos, pero amigos, con los que tú puedes contar, con los que tú te relacionas más allá de la vida virtual, son muy pocos. Y a las personas de las redes, tú no le cuentas lo que le cuentas a un amigo. Tú con tu amigo hablas o con tus amigas, te sientas a conversar y a contar lo que te ocurre porque sientes que en ellas y en ellos hay un espacio de contención afectiva, pero no se lo escribes a un desconocido en una red social. Oye, ¿sabes qué? Me pasa esto existencialmente, tengo este problema con mi hijo. Somos como bien cautos en eso. Y a uno o dos de estos amigos con los que ni nos comunicamos por las redes sociales, porque los amigos los llamamos. No, jamás, ¿okay? Claro. Ahora, ¿qué es lo importante cuando los chiquillos y las chiquillas se vinculan con la red? Fundamentalmente que se hagan cargo en su vida social y afectiva de lo que hacen en su vida virtual. Eso es súper importante, porque de ahí el paso al bullying, de ahí el paso al ciberbullying y tal. Tenemos estadísticas horrorosas, muertes, suicidio. O sea, de hecho hemos visto muchos casos de gente que anuncia antes que se va a matar a través de las redes sociales o que pide ayuda por bullying o por lo que sea, desesperadamente a través de las redes sociales. Bueno, pregúntate tú entonces, o que se pregunten las personas en la casa. ¿Qué lleva a un niño, a un adolescente o un adulto a pedir ayuda en una red social? Soledad. Abandono, tristeza, desesperación, angustia. Probablemente esa persona que está pidiendo la ayuda que sea, que está pidiendo ayuda. Porque distinto es pedir ayuda porque hay que funar a este, que me parece un error, o que sea, a mi tío le robaron la camioneta de trabajo, esta es la patente, ayúdame a buscarla. Perfecto. Pero cuando yo le pregunto a alguien o le digo, ¿saben qué? Estoy solo, necesito ayuda, a alguien que me... ¿Y qué es lo que hacemos los demás? Aportamos o ayudamos desde el sentido común que tenemos, porque cuando tú requieres ayuda emocional o psicológica, no te sirve mucho la ayuda de un dentista desconocido o de un profesor de historia o de un ingeniero mecánico desconocido. Te sirve la ayuda de un profesional de la salud mental que te ayude y te acompañe en esta búsqueda de lo que te está pasando. La psicoterapia es cara. La psicoterapia es compleja. No tenemos ley de salud mental, no tenemos ley de salud mental. Las personas mayores en soledad, todo lo que tú quieras. Pero probablemente estas personas que están solas, que no tienen acceso a psicoterapia o no tienen acceso a este proceso de búsqueda, sí tienen a un otro significativo en alguna parte que les pueda ayudar. ¿A quién le pides ayuda tú? ¿Yo? Le pido ayuda a mi marido, el primero. Tú tienes un marido.
Conocerás a alguna amiga o algún amigo que no tiene pareja. Muy de cerca. Y cuando tiene que pedir ayuda, le pide ayuda a mí, a un hermano. Sí. O le pide ayuda al profesor del colegio o al apoderado del amigo. Sí, o le pide ayuda porque entiende que hay un otro significativo en el nochero que cuida el edificio. O le da lo mismo. Todos tenemos un alguien en quien podemos confiar. Y en ese alguien en quien puedo confiar, que le cuento mis cosas, que me ayuda a entender. La señora que vive sola o el señor que vive solo tiene un vecino. Y el vecino con el que vive hace 15 años. A veces nos llevamos mal con los vecinos, pero hay otros con los que me llevo bien. Y ese otro vecino me puede ayudar a entender las cosas. No a sanarme, pero a entender lo que me ocurre. Y sé que al final del día, aunque esté solo, abandonado, triste, lo que tú quieras, en el COSAM o donde tú quieras, cuando me registran y me dicen nombre, Daniel Sánchez, edad, 78 años, contacto de emergencia. Chuta, mi vecino del piso 2, ahí está. El guardia de no sé qué, el señor de la farmacia, siempre hay un alguien. Y en ese alguien yo confío, con ese alguien me siento menos solo, y con ese alguien a quien yo valoro, converso para encontrarle un propósito a la vida. ¿Qué propósito tiene una persona de 90 años? Los años que le quedan. ¿Qué propósito puede tener en la vida alguien que viene de vuelta, que está enfermo, que está... Bueno, hay propósitos siempre. Si la vida se trata de marcar el paso, pues Claudia, o la vida se trata de quedarnos acá sentados esperando que nos vengan a buscar, ¿qué puedo hacer yo por el prójimo? El propósito siempre tiene que ver con el otro, siempre. Siempre tiene que ver con el bienestar de la humanidad. ¿Y cómo colaboro yo con el bienestar de la humanidad? Mira, gastando menos agua, reciclando los productos orgánicos para cuidar el medio ambiente. Si tengo la posibilidad de no andar a un vehículo motorizado, sino que andar en bicicleta, aporto con eso. Caminar, recoger la basura de las plazas, preguntarle al vecino cómo está. Eso, pues escuchar. Pero preguntar. Es que me llegó esto, yo lo voy a compartir con todos ustedes. Puede que algunos digan, ¡ay, qué ñoño! Porque son esas típicas, a lo mejor, cadenas, pero a mí me hizo sentido ahora que estoy conversando contigo y que podemos otro día pautear este tema, que tiene que ver con el abandono de la gente mayor, a propósito de soledad. Entonces dice, así me lo mandó Pati Barrera. Dice, una de las casas donde entrego periódicos tenía el buzón bloqueado, así que llamé a la puerta. El señor David, un hombre mayor de paso vacilante, abrió lentamente la puerta. Le pregunté, señor, ¿por qué está bloqueado su buzón? Él respondió, lo bloqueé a propósito. Él sonrió y continuó, quiero que me entregues el periódico todos los días. Por favor, toca la puerta o toca el timbre y entrégamelo en persona. Quedé perplejo y le respondí, claro, pero eso parece un inconveniente para ambos y una pérdida de tiempo. Él dijo, está bien, te pagaré más cada mes como tarifa por llamar a la puerta. Con expresión suplicante añadió, si alguna vez llega el día en que llamas a la puerta y no encuentras la respuesta, por favor llama a la policía. Me sorprendí y le pregunté, ¿y por qué, señor? Y él respondió, mi esposa falleció, mi hijo está en el extranjero y yo vivo aquí solo. ¿Quién sabe cuándo llegará mi hora? En ese momento vi los ojos húmedos y nublados del anciano. Dijo además, nunca leo el periódico. Me suscribo solo para escuchar el sonido de los golpes o el timbre de la puerta, para ver una cara familiar o intercambiar algunas bromas. Bueno, sigue súper largo, pero refleja un poco lo que vive tanta gente. Y yo lo leí esto y me pasó, Daniel, que me tocó vivirlo de cerca. Cuando en el año 2012 yo viví un año en Italia y vivía en un edificio donde vivía puro adulto mayor, muy viejito. Y me desgarraba el alma cada vez que salía a comprar o bajaba alguno de mis hijos. ¿Cómo salía una viejita? A ver, entonces, hola, le decía yo, ¿cómo le va? Ay, decía, es que mi hijo quedó en venir a verme hace tanto tiempo. Sí. Y después yo, porque después bajaba otra persona y corría y revisaba todo el día porque tenían como unos casilleros donde el cartero dejaba las cartas y nunca le llegó nada, nunca. Y ella todos los días durante ese año, no hubo día que sintiera ruido y no se asomara a la puerta a ver si era alguien que la venía a ver. Es que ahí estás tocando otra tecla que da para 16 programas. Tenemos que pautearlo. Pero súper breve, hay una cuestión de nuestra, diría, tradición judeocristiana, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, de cómo nos vinculamos con las personas mayores. En otros países y en otras culturas,
una persona mayor es sabiduría absoluta, qué sé yo. Para nosotros, una persona mayor es como un cacho. Entonces, las personas mayores, hablamos de personas mayores, no de adultos mayores, porque el adulto no es el sujeto de derecho, es la persona el sujeto de derecho, ¿cierto? A no ser que digamos también adultos y adultas mayores, pero persona mayor. Las personas mayores en nuestro país, te diría yo que el peor escenario que pueden sentir es el abandono, sentirse inútiles y sentirse una carga para los otros. Pregúntale a los abuelitos, a las abuelitas, ¿cuál es el peor temor? Sentirme una carga para usted, mi hijita, no quiero molestarla, ¿cierto? Entonces, cuando te encuentras con una persona mayor en Italia, en otro, aquí mismo, en Chile, con ese rollo, ¿no? Dejé de ser empleable a los 60 años, las mujeres, dejé de ser empleable a los 65 para los hombres, tengo una pensión miserable, tengo problemas de salud, pago salud todavía, mis hijos no me quieren, mis vecinos no me acompañan, quedaron de venir y no vinieron, soy un estorbo para el mundo. Entonces cuando aparece un otro que los mira a los ojos y les hace cariño y les dice cómo está usted, les vuelve la vida, ¿cierto? ¿Cuál es el esfuerzo que podemos hacer por nuestras personas mayores? Escucharlas. ¿Qué cuesta? Nada. ¿Qué cuesta? Nada. Hay Fíjate, tanta historia, yo siempre digo... Hay historia. Tanta historia que si tú le preguntas un poquito y se van a desahogar y todo. Mira. Y cómo le gustaría a uno también que cuando llegue a esa edad alguien te pregunte, puta, de contar que fui mis 17, no sé, por cualquier tontera. ¿A qué te dedicas? Claro. ¿Qué sé yo? ¿Qué le pasó en la pierna que está caminando así? Sí, a mí me tocó, yo hice mi tesis doctoral es sobre jubilación de académico. Encuesté a 100 y entrevisté a 28, ya no me acuerdo cuál era el dato, pero decía, estimados profesores, muchas gracias, la suma de años son 2.800. Entre todos ustedes suman 2.800 años de vida. Yo decía, ¿cuánta historia y cuánto podemos sacar de esto? Porque la persona mayor, haya vivido bien o haya vivido mal, sea querida o no sea querida, tiene una historia de vida que es necesario compartirla con una generación, con mi generación, incluso con los más lolos, para... Lolo, cacha. Lolo, ahí ya se te cayó. Ahí, absoluto. Con un adolescente que está en periodo de búsqueda. Solo decir, Claudia, que la soledad a veces es una opción personal, y está bien, pero cuando no es una opción personal, hay que acompañar a esta persona en la búsqueda de un propósito. La soledad emocional es la que tenemos que cuidar y tratar de vincularnos con el prójimo de tal manera de construir un proyecto colectivo, un proyecto de vida. Y además, lo mejor, que es gratis. Sí, pues Daniel Sánchez, me fascina escucharte. Me fascina. Encantado, gracias por venir. Encantado. Espero a ustedes les haya servido también el capítulo de hoy. Nos despedimos, los esperamos mañana. Recuerden de escribirnos, díganos los temas que les importan, de qué les gustaría que conversáramos. Todo lo que hace bien, todo lo que sea salud, belleza y bienestar, tiene cabida aquí en Mija. Un besito. ¿Tenemos frase o ya no? Se nos fue el tiempo, ya. Mañana tenemos frase. Un beso, que esté muy bien. Hasta mañana.